Saludos y bendiciones en esta preciosa y maravillosa hora del día de hoy. Qué bendición de Dios, qué gozo, qué alegría poder estar interconectados ustedes y nosotros a través de el canal, a través de la señal de la bendición de Dios. Bienvenidos a nuestro servicio dominical correspondiente al día de hoy, domingo 6 de septiembre, para la gloria de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Es una bendición de Dios, es un regalo de Dios poder estar en este momento en vivo, directo, desde Venezuela para todas las naciones de la tierra. Contentos y agradecidos porque el Señor hoy nos ha entregado, el Señor hoy nos ha regalado un nuevo día de vida. Y la palabra del Señor dice que las misericordias de Dios se renuevan cada mañana, porque grande es su fidelidad. Si usted nos está sintonizando en este momento en cualquier parte de Venezuela o en cualquier ciudad del mundo, le damos la bienvenida en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Bendecimos, saludamos y damos la bienvenida a las personas que ya se están conectando con nosotros en nuestro servicio dominical online, nuestro servicio dominical virtual a través del Facebook Live. Escríbanos, envíanos su mensaje, háganos saber que usted está en sintonía. Saludos y bendiciones a nuestra hermana Zenaida Correa, junto con toda su amada familia. Full sintonía en esta hora de la tarde. Saludos y bendiciones a todos nuestros hermanos allá en la urbanización Llano Alto. Saludos a la familia Lugo Zambrano. Les bendecimos en el nombre del Señor Jesucristo. Saludos a todas las personas que se reúnen allá en la iglesia que se congrega en el hogar de la familia Zambrano Lugo. Saludos a Guadalupe, saludos a nuestro hermano Franklin, nuestro hermano Joker y todos los santos que allí se reúnen en el nombre. No sea parte de nuestra sintonía, avísele a todos sus contactos que ya estamos en vivo y directo a través de Facebook Live. Hoy tendremos un tiempo maravilloso, un tiempo de palabra profética, una palabra del Espíritu, una palabra que traerá bendición, que traerá edificación, que traerá provecho, que traerá respuesta del cielo para tu vida y respuesta de Dios para tu ministerio, para el llamado, para el propósito para el cual el Señor te ha escogido desde la eternidad. Muy bien, vamos entonces inmediatamente a orar, a encomendar este tiempo en las manos del Señor. La palabra dice: encomienda al Señor tu camino y confía en Él y Él hará. Saludos a la hermana Yoleida Briceño, a toda su familia en esta hora, full sintonía en el nombre de Jesús de Nazaret. Padre de la gloria, Dios eterno, maravilloso y bendito, Señor, te alabamos, te adoramos, te exaltamos, te magnificamos en esta hora. Agradecido estamos, oh Señor, porque tú has sido bueno con nosotros, porque tu misericordia es para siempre y tu verdad de generación en generación. Gracias por darnos el privilegio, Señor, de estar en esta hora interconectados con todos nuestros hermanos, con tu iglesia, a nivel local, a nivel nacional, a nivel internacional y mundial. Gracias por este recurso que son las redes sociales. Gracias, Padre, por la interconexión, Señor, que la tecnología nos permite dentro de este esquema, dentro de este sistema de comunicaciones digitales. Señor, colocamos en tus manos este tiempo, declarando, creyendo, confesando, Padre, un tiempo de gran bendición, un tiempo de salvación, un tiempo de sanidad, un tiempo de restauración y de liberación. Proclamamos que tu palabra corre y es glorificada. Atamos con autoridad todo espíritu de las tinieblas, toda fuerza del mal,
declaramos y decretamos, oh Señor, que nuestros oídos estarán abiertos para oír, para escuchar, para recibir lo que tú tienes preparado y reservado para nuestras vidas. Que hay corazones hambrientos, sedientos, Padre, anhelantes de oír una palabra de revelación, una palabra de iluminación y de inspiración dada por el Espíritu de Dios. Mañana que tu pueblo oye, Señor, que en todas las cosas tu nombre sea glorificado. Alcanza a los que no te conocen, Padre. Sana a los enfermos, liberta a los cautivos, rompe ataduras, ligaduras y opresiones espirituales, y todo lo que se quiera levantar para interferir, para de alguna manera obstaculizar el fluir de tu espíritu, hoy quede, Señor, quebrantado, hoy quede reprendido, hoy quede, Padre, totalmente, Señor, neutralizado e inoperante en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, a quien sea la gloria, la honra y el poder por los siglos de los siglos. Bienvenidos entonces. Avísele a todos sus contactos en el Facebook, avísele a todos sus familiares que ya estamos en vivo y directo en nuestra transmisión para la gloria de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Llegó el momento de alabar, llegó el momento de adorar, llegó el momento de glorificar y de bendecir el nombre de nuestro Señor Jesucristo, y vamos a hacerlo con alabanzas que alaben, que glorifiquen, que engrandezcan el nombre de nuestro Señor. Vamos a anunciar con las manos al cielo. Una vez más, bueno, diga lo que se oiga. Anunciar su fidelidad de noche. Otra vez, que suba a los cielos. Dígalo. Cristo es el que salva. Cristo el que bautiza. Cristo es el que viene. Fuerte esas palmas. Otra vez. Su fidelidad de noche. Aleluya. Dígalo. Cristo es quien bautiza con Espíritu Santo, fuego y poder. Aleluya. Su fidelidad de noche. Anuncia por la mañana su misericordia y su fidelidad de noche. Aleluya. Grito de júbilo, vamos. Anunciar su fidelidad de noche. Anuncia por la mañana su misericordia y su fidelidad de noche. ¡Qué lindo! ¡Vamos! Que se oigan alabanzas del pueblo de Dios en todas las naciones de la tierra. Dígalo usted, que se oiga. Cristo es el que vive. Cristo es el que salva. Cristo es quien bautiza. Dígalo. Cristo es el que viene. Y su fidelidad de noche. Dígalo. Qué lindo. Que la gloria sea para Dios. Hay gozo, hay alegría, hay unción, hay presencia de Dios. Siéntalo y recíbalo en el nombre de Jesús. Cristo es quien bautiza. Dígalo usted. Anunciar por la mañana. Anuncie por la mañana su misericordia y su fidelidad de noche. ¡Aleluya! Grito de júbilo, vamos. En el cielo.
lo que en la tierra. Vamos todos a alabar a Jehová. Diga lo que se oiga, con panderos y danzas. Súbalo más. ¡Qué lindo! ¡Vamos! Lo que en la tierra se canta, vamos todos a alabar a Jehová. Venga, vamos todos. Que no se quede nadie en casa, que no se quede nadie y adorar al Rey. Así se alaba a Dios, así se alaba a Dios. ¡Ajá! ¡Aleluya! Gloria al nombre de Jesús, con gozo, con alegría. Dígalo usted. Oh, gracias te damos, Señor Jesucristo. Bendito y glorificado sea tu nombre, Padre, para siempre. Digno de gloria, digno de honra y digno de alabanza eres tú, oh Señor. Continuamos entonces en esta hora de la mañana. Queremos saludar en la capital de la República a nuestra hermana Dubraica Ileana Azuaje, su familia en esta hora de la mañana. Queremos recordarles que estamos transmitiendo la Escuela de Discipulado de Reino. La Escuela de Discipulado de Reino es una herramienta de nuestro ministerio internacional, apostólico y profético Palabras de Vida. A través de esta escuela usted puede ser instruido, a través de esta escuela usted puede ser formado en el llamado, en el ministerio, en la vocación de servicio que el Señor le ha encomendado. Salimos el día lunes, miércoles y viernes desde las 10 de la mañana hasta las 11. El día lunes, miércoles y viernes de 10 a 11 de la mañana es nuestra escuela de discipulado de reino, discipulando a las naciones de la tierra. Tenemos a muchas personas que durante el transcurso y el trayecto de la semana nos están siguiendo esta serie de enseñanzas, esta serie de temas dedicados a discípulos, a líderes, a ministros, a pastores, apóstoles, profetas, evangelistas, maestros. Y si usted no está ejerciendo alguno de estos 5 ministerios, pero está ejerciendo ministerios de complemento, ministerios de ayuda, ministerios que vienen a respaldar y a apoyar la visión del pastor, la visión del apóstol, esta escuela le va a servir en gran manera. Así que hay toda una cantidad de herramientas. Si usted por alguna circunstancia en ese horario de la mañana, hora 10 de la mañana, hora de Venezuela, no puede conectarse con nosotros, puede suscribirse a nuestro canal de YouTube total y completo, a todo el material que tenemos allí en la Escuela de Discipulado de Reino. Saludamos a nuestra hermana Eva, saludamos a la princesa de la casa Abby, full sintonía desde América, enviando palabras de felicitación, palabras de bendición para el cumpleaños de mi amada esposa Matías, que hoy está arribando a un año nuevo, un año de bendición y de oportunidad de vida. Bienvenidos entonces a nuestro servicio dominical. Prepare ahora su corazón, prepare ahora su espíritu, prepare ahora su alma, prepare ahora su ser en el nombre de Jesús, porque vamos a compartir la palabra que el Señor ha colocado en nuestras vidas para el pueblo del Señor en este día. Se va a desatar un manto profético, se va a desatar un manto de milagros, se va a desatar un manto de sobrenaturalidad divina, porque esta palabra tiene un gran respaldo profético y es una palabra poderosa para este tiempo. Abra su Biblia en el segundo libro de Samuel, en el capítulo número 5, para la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Segundo libro de Samuel, capítulo número 5. Si va a llevar apuntes de esta palabra, puede hacerlo. Alguna palabra que el Señor impacte, alguna palabra que el Señor impresione, alguna palabra que el Señor coloque en su vida, apúntela, anótela, coloque una referencia, coloque la fecha, coloque allí algún tipo de
nota marginal y coloque: Dios me habló tal día acerca de esto. Segundo libro de Samuel, capítulo número 5, para la gloria de nuestro Señor Jesucristo, verso 22 al 25, en la Reina Valera 60. Dice la palabra del Señor en segunda de Samuel, capítulo 5, verso 22 al verso 25. Y los filisteos volvieron a venir y se extendieron en el valle de Refaim. Y consultando, verso 23, David a Jehová, él le respondió: no subas, sino rodéalos, y vendrás a ellos enfrente de las balsameras. Y cuando oigas ruido como de marcha por las copas de las balsameras, entonces te moverás, porque Jehová saldrá delante de ti a de los filisteos. Y David lo hizo así, como Jehová se lo había mandado. Colóquele por favor resaltador a la siguiente expresión del verso 25 del capítulo 5. Y David lo hizo así, como hizo David. ¿Cómo fue a la guerra David? ¿Cómo enfrentó a los filisteos en esta oportunidad? Como Jehová se lo había mandado. Resultado, consecuencias por Dios le mandó a hacer. Hirió a los filisteos desde Geba hasta llegar a Geser. Hoy quiero compartir con ustedes un tema que he titulado Oirás, un tema que hemos titulado Ruido en las balsameras. Vamos a hablar del tema profético, ruido en las balsameras, porque hoy, en el nombre de Jesús de Nazaret, vas a escuchar ruido de Dios en tu vida. Vas a escuchar ruido de Dios en tu casa. Vas a escuchar ruido de Dios en tu empresa. Vas a escuchar ruido de Dios en tu lugar de trabajo. Vas a escuchar ruido de Dios en medio de tu comunidad, en el nombre de Jesús de Nazaret. Muchas personas, lamentable y tristemente, han llegado a la conclusión de que en medio de la crisis Dios ha guardado silencio. Muchos equivocadamente han perdido el enfoque espiritual y hay mucho pueblo de Dios confundido, dejándose arrastrar de aquí para allá y de allá para acá por muchas falsas doctrinas, por vientos de doctrina, mensajes encontrados. Las tinieblas está tratando de obtener todo el provecho que le es posible en estos tiempos de crisis y de pandemia. Pero te tengo una buena noticia en el nombre de Jesús y recíbelo en tu corazón y en tu espíritu. Dios no está en cuarentena. Dios no está encerrado por causa de la pandemia. Dios no se ha aislado. Dios no se ha atrincherado por medio a contagiarse. Dios no se ha aislado por medio a enfermarse, por medio a contaminarse con el virus. Dios está activo. Dios se está moviendo. Hay un ruido del Espíritu en las naciones. Hay un ruido del Espíritu en las naciones de la tierra. Hay un ruido de Dios en este tiempo. Hay un ruido del cielo en este momento de pandemia y de crisis. El problema es que la iglesia no sabe discernirlo. El problema es que el pueblo del Señor no sabe escuchar el ruido de Dios. El problema es que el enemigo está haciendo ruido. El diablo está haciendo ruido. Las tinieblas están haciendo ruido. Las naciones están haciendo ruido. Y el ruido que las tinieblas hacen, el ruido que hace la oscuridad, para mucha gente a veces es más fuerte, a veces es más intenso, a veces es más fuerte, es más grueso que el ruido que hace Dios. Hay dos ruidos, hay dos fuentes de sonido, dos fuentes de ruido que están en contraposición la una contra la otra, que están chocando la una contra la otra, que están en un constante enfrentamiento la una contra la otra. Por un lado las tinieblas está haciendo ruido, pero el cielo está haciendo ruido también. La pregunta es la siguiente: ¿qué ruido tú estás escuchando? ¿Qué ruido tú estás oyendo? ¿Cuál es el ruido que está llegando a tus oídos espirituales? ¿Cuál es el ruido que está llegando a tu vida, a tu corazón? El ruido del miedo, el ruido del temor, el ruido de la confusión, el ruido de la incertidumbre,
El ruido de la enfermedad, el ruido del miedo al contagio, el miedo el ruido del miedo de contraer la enfermedad, de morir de COVID-19. Tú tienes que definir hoy en tu vida cuál es el ruido que gobierna tu corazón. Tú tienes que hoy determinar y decidir qué clase de ruido están escuchando tus oídos espirituales, porque dependiendo del ruido que tú estés oyendo, dependiendo del ruido que tú estés escuchando, en ese sentido vas a reaccionar, en ese sentido vas a vivir, en ese sentido vas a accionar en la vida, en ese sentido vas a caminar. Dependiendo del ruido que oigas, esa será la dirección que tu vida va a tomar. Si te gobierna el ruido del miedo, el ruido del temor, el ruido de la miseria, el ruido de la pobreza, el ruido de la escasez, el ruido de la muerte, el ruido de las malas noticias, entonces tu vida va a estar direccionada, gobernada, tu vida va a estar enseñoreada, tu vida va a estar sujeta a la miseria, a la pobreza, a la escasez, al temor a la muerte. Si por el contrario oyes el ruido que Dios está provocando, oyes un ruido de avivamiento, oyes un ruido de prosperidad, oyes el ruido de la bendición, de la victoria, de la conquista, el ruido que está provocando el Espíritu, el ruido que está provocando el Señor en las naciones de la tierra, te vas a mover en fe, vas a accionar en fe, seguirás creyendo por cosas grandes, seguirás emprendiendo cosas poderosas, seguirás actuando, seguirás tocando la puerta, seguirás clamando, seguirás intercediendo, porque tú sabes perfectamente que el ruido que va a prevalecer y el ruido que va a gobernar, el ruido que va a tener señorío, el ruido que va a direccionar tu vida es el ruido que procede del Espíritu Santo de Dios. Aleluya. Espero que estés gritando gloria a Dios y espero que estés gritando amén allá en tu hogar, allá con tu familia, en el nombre del Señor Jesucristo. Dice la palabra del Señor en el versículo número 24 del capítulo 5, cuando oigas ruido como de marcha por las copas de las balsameras, entonces, solamente cuando lo oigas, solamente cuando lo escuches, solamente cuando tus oídos estén apercibidos, alineados, cuando tus oídos estén sensibles al ruido que se va a producir, va a generar en las balsameras, entonces te moverás. Mientras no haya ruido, mientras no haya sonido, mientras no oigas como ejércitos que vienen desbordados por millares, no te muevas, no hagas nada, no muevas un solo dedo, no te lances a la guerra, no enfrentes a los enemigos, porque cuando el ruido se produzca, cuando el ruido venga, es porque simple y llanamente Dios se estará moviendo. Jehová saldrá de delante de ti a herir el campamento de los filisteos. Alabado sea Dios para siempre. Siento la presencia del Señor en este momento. Hay una unción tremenda, poderosa, que se está liberando en el nombre del Señor Jesucristo. Mientras David no escuchara ningún ruido, mientras David no escuchara ningún sonido, mientras David no oyera ruido de ejércitos, ruido de caballos, ruido de guerra, ruido de ángeles, el ruido de Dios, David tenía que permanecer en silencio, David tenía que permanecer tranquilo, David tenía que permanecer en reposo, David tenía que permanecer en descanso, en chalón, bajo el favor, bajo el resguardo, bajo la cobertura, bajo la protección del Espíritu Santo de Dios. Oiga, esto es poderoso en el nombre del Señor. Dios le dice a David, hoy yo saldré a pelear, hoy yo me haré cargo de los enemigos, hoy yo tomaré la delantera, hoy yo, David, haré algo sobrenatural. Esta no es tu guerra, este no es tu conflicto. Yo voy a atender de manera personal, yo me voy a encargar personalmente de estos enemigos. Y es hora de que usted entienda, es hora de que la iglesia entienda, es hora de que los ministros entendamos que esta guerra que estamos librando en esta cuarentena, esta guerra que estamos librando contra esta pandemia, esta guerra
que estamos librando contra este virus global. Esta no es nuestra guerra, esta es la guerra de Dios. Nosotros debemos aprender a estar tranquilos, debemos aprender a estar reposados, debemos aprender a estar en descanso, debemos aprender a estar dentro de la cobertura, nuestra zona de seguridad divina, que es la presencia, que es el manto del Señor, y Dios peleará por nosotros. Éxodo 14:14 dice la palabra del Señor: Jehová peleará por nosotros y nosotros estaremos tranquilos. Es interesante leer, estudiar, revisar todos estos pasajes de la Biblia, muy pero muy interesante, porque hay una riqueza, hay una cantidad de principios, hay una cantidad de verdades espirituales tremendas que verdaderamente valen la pena leer, estudiar. Yo le pido al Señor y le pido a usted que en casa, por favor, lea este capítulo número 5 por completo, lo lea de una manera total, porque aquí hay cosas realmente sorprendentes y maravillosas. En primer lugar, la Biblia dice que David es proclamado como rey, David es ungido como rey. David ahora ocupa el lugar de Saúl. Saúl había perecido, Saúl había muerto en guerra contra los filisteos, y ahora en lugar de Saúl, en lugar del rey Saúl, está David como rey. David había sido ungido como rey de Israel a los 17 años de edad. Pero David asciende al trono, David sube al trono de Israel años de edad. La Biblia dice en 2 de Samuel, en el capítulo 5, en el versículo número 4, era David de 30 años cuando comenzó a reinar y reinó 40 años. Así que desde los 17 años hasta los 30 años, David permanece en silencio. Es el rey ungido, es el sucesor de Saúl, pero durante esos 13 años, de los 17 a los 30, David permanece en silencio. David no se adelanta, David no se apresura, David no toma la delantera, David no llega a reclamar el reino que le pertenece por derecho legal hasta que no llegó el tiempo de Dios. Aquí hay una verdad tremenda que yo quiero compartir con usted. Si usted ha recibido una palabra profética, si usted ha recibido una impartición profética, si usted ha recibido una visión de Dios, un llamado de Dios, si Dios ha colocado en su espíritu y en su corazón un proyecto, una empresa, lo segundo que usted tiene que aprender a hacer es esperar el tiempo de Dios para que esa promesa, para que esa profecía, para que esa visión, para que esa impartición, para que ese decreto profético que gravita sobre su vida se active, se libere, se haga efectivo y se haga real. Muchas personas equivocadamente han recibido palabra profética, han recibido impartición profética, han sido llamados, han sido de alguna manera premiados, bendecidos con un llamado al ministerio, y salen inmediatamente de la iglesia, salen inmediatamente fuera de cobertura, tratan de adelantarse a los eventos, a los acontecimientos y al tiempo profético del cumplimiento de la palabra. Tiene que aprender a esperar, tiene que aprender a reposar, tiene que aprender a descansar. Usted tiene que aprender a confiar en el Señor, porque quien lo llamó, quien lo está promocionando, quien lo está bendiciendo, quien lo está llevando a otro nivel, no lo hará de manera prematura. Viene un tiempo de preparamiento, viene un tiempo de preparación, viene un tiempo de entrenamiento espiritual donde su fe será afinada, su carácter será moldeado, todo motivo incorrecto, toda reacción almática, carnal, todo pecado oculto, toda una serie de situaciones serán corregidas, y en el tiempo señalado usted saldrá al llamado, al ministerio, a lo que Dios le ha entregado, y usted lo hará realidad, y usted tendrá la capacidad de ser un buen mayordomo, de ser un buen gerente y un buen administrador de la gracia, del favor y del don que Dios ha colocado en usted. David es ungido como rey a los 17 años. 13 años después, a los 30 años de edad, dice la palabra en 2 de Samuel, en el capítulo 5, versículo 4, comenzó a reinar y reinó 40 años. Dice 2 de Samuel 5:5, en Hebrón reinó sobre Judá 7 años y 6 meses, y en Jerusalén reinó 30.
sobre todo Israel y Judá. Así que este fue un periodo de gobierno extraordinario, pero todo fluyó en el tiempo de Dios. En el momento en que David es ungido como rey, en el momento en que David es ungido para ser el segundo monarca, el segundo hombre al frente del gobierno del reino de Israel, en el momento en que David es coronado como rey, constituido como rey, y todos los ancianos de Israel están allí. Todos los ancianos de Israel le están acompañando, le están apoyando, le están respaldando. David no era un ministro al estilo del llanero solitario. David no era un hombre que le gustaba hacer las cosas a espaldas de la gente. David no era una persona que andaba aventurando, deshojando margaritas, a ver qué sale, a ver qué ocurre, a ver qué sucede. Todas las autoridades espirituales de Israel estaban con él. Dice la Biblia en 2 de Samuel 5:1, vinieron todas las tribus de Israel a David en Hebrón y hablaron diciendo: henos aquí, hueso tuyo y carne tuya somos. Y aún antes de ahora, cuando Saúl reinaba sobre nosotros, eras tú quien sacaba a Israel a la guerra. Vinieron pues todos los ancianos al rey en Hebrón, y el rey David hizo pacto con ellos delante de Jehová y ungieron a David por rey sobre Israel. Hay un principio espiritual tremendo en todo esto. No te muevas si no lo haces fuera de una dirección, fuera de un alineamiento y fuera de una cobertura espiritual. No te aventures a hacer cosas por tu propia cuenta. No te muevas a hacer cosas simplemente por capricho. No te muevas a hacer cosas si no cuentas con el respaldo de una iglesia, de una congregación, de un cuerpo de ancianos y de una autoridad espiritual en esta tierra. Si comienzas a hacer las cosas por tu propia voluntad, por tu propia cuenta, si no entiendes cómo funcionan los principios de autoridad espiritual, los principios de guerra espiritual, lamentablemente vas a sufrir las consecuencias de tu desobediencia, vas a sufrir las consecuencias de tu rebeldía, vas a sufrir las consecuencias por no entender y no comprender lo que significa un protocolo profético de sujeción y de obediencia a Dios. Muchas personas con tremendos llamados, con tremendos ministerios, muchas personas ungidas con tremendos dones y con un gran potencial de Dios, que han recibido tremendas palabras proféticas, hoy han abortado el llamado, han abortado el propósito, han abortado lo que Dios quiere hacer con ellos, porque no quieren sujetarse. Ahora que han sido llamados, ahora que son líderes, ahora que Dios los está bendiciendo, ahora que Dios los está usando, ahora que la gracia de Dios está con ellos, ahora que el favor de Dios los está respaldando, ahora que Dios los está usando con sanidades, con milagros, con prodigios, que son gente ganadora de almas, que los están llamando e invitando para que prediquen en otras iglesias, ya no quieren sujetarse, no quieren entregarle cuentas a nadie, quieren andar en la vida como un hijo pródigo, quieren andar en la vida independientes, quieren andar en la vida aislados de toda figura de autoridad espiritual. David entendía perfectamente los protocolos proféticos porque él era un hombre de guerra espiritual. David era un hombre entendido en las cosas del cielo. David era un hombre entendido en diseños divinos. David entendía cómo se hacen las cosas en el cielo y por eso él las practicó en la tierra. Por eso Jesús, en la famosa oración que hemos llamado popularmente el Padre Nuestro, él dijo: que se haga tu voluntad, de la en el cielo se haga en la tierra. Cuando la iglesia no proféticos, cuando la iglesia no entiende protocolos proféticos, cuando la iglesia no entiende cómo se hacen las cosas en el cielo, entonces en la tierra comenzamos a hacer las cosas a nuestra forma, a nuestra manera, y lamentable y tristemente abortamos lo que Dios quiere hacer, porque Dios no respalda desobedientes, Dios no respalda rebeldes, Dios no respalda gente desordenada, Dios no respalda gente que no respeta a autoridad espiritual, Dios no respalda a personas que no se sujetan en el nombre de Jesús. De hecho, si usted no se sujeta a una autoridad espiritual en esta tierra, tenga mucho cuidado, porque el enemigo nunca se va a sujetar a un rebelde y a un desobediente. Ahora bien, hay un detalle interesante cuando leemos este segundo
este capítulo 5 del segundo libro de Samuel. Note por favor que es muy importante que lo vea, que David enfrenta en dos oportunidades a los filisteos. Hay dos guerras, hay dos combates, hay dos batallas totalmente diferentes la una de la otra. Vamos a observar en primer lugar segunda de Samuel capítulo 5 y versículo número 19. Dice la palabra del Señor en 2 de Samuel 5:19. Entonces consultó David a Jehová diciendo: iré contra los filisteos, los entregarás en mi mano. Y Jehová respondió a David: ve, porque ciertamente entregaré a los filisteos en tu mano. 2 de Samuel 5:20. Y vino David a Baal-Perasín, y allí los venció David, y dijo: quebrantó Jehová a mis enemigos delante de mí, como corriente impetuosa. Por esto llamó el nombre de aquel lugar Baal-Perasín, y dejaron allí sus ídolos, y David y sus hombres los quemaron. Hay un primer combate, hay una primera batalla, hay un primer enfrentamiento, pero hay una segunda batalla contra los mismos filisteos. Note por favor lo que dice segunda de Samuel capítulo número 5 y versículo número 22. Y los filisteos volvieron a venir y se extendieron en el valle de Refaín. Es importante y es interesante, y recibo de parte del Señor y siento la presencia del Espíritu Santo por lo que voy a decir ahora. En el momento en que David era un simple pastor, en el momento en que David cuidaba y atendía las ovejas de su padre, los filisteos no tenían nada que ver con él. Los filisteos no se ocupaban de David. En el momento en que David era un desconocido, era un anónimo, estaba como invisible dentro de la escena, estaba como invisible dentro de la atmósfera espiritual de Israel, y todo se centraba, todos los ojos estaban colocados en Saúl. David no tenía ningún problema con los filisteos. La vida de David mientras era un pastor era una vida, si se quiere, tranquila, era una vida que estaba de alguna forma vinculada con el campo, vinculada con el pastoreo de ovejas. Los enemigos de David mientras era un pastor eran los leones, eran los osos contra los cuales él peleaba, contra los cuales él luchaba, contra los cuales él batallaba, arrebatando las pocas ovejas que su padre tenía. Note por favor que en el momento en que David es ungido, en el momento en que David es promocionado, en el momento en que David entra en otro nivel, entra en otra dimensión, entra en otro ambiente, en otra atmósfera, en el momento en que David es sacado del campo y deja de ser un pastor de ovejas para convertirse en el rey de Israel, reciba esto en su espíritu y apúntelo en algún lugar en el nombre de Jesús. Promoción trajo un nuevo enfrentamiento y trajo nuevos enemigos. La unción para servir a Dios, pero la unción también te va a preparar para que entres a nuevos niveles de guerra espiritual. Muchas personas se han acercado para preguntarme: pastor, ahora que estoy haciendo la obra de Dios, ahora que le estoy sirviendo a Dios, ahora que estoy caminando con el Señor, ahora que estoy ganando almas, ahora que estoy evangelizando, ahora que estoy, pastor, haciendo el trabajo que Dios me ha encomendado hacer, ¿por qué se han levantado tantos enemigos? Ahora que estoy orando, ahora que estoy en ayuno, ahora que vivo en una vida de intimidad, ahora que estoy sirviendo a Dios en el sacerdocio, en la adoración, ahora que soy un salmista, ahora que soy un líder a quien Dios está respaldando, no comprendo, pastor, por qué en medio de esta búsqueda, en medio de este servicio, de este compromiso, en medio de este nivel de fe y de obediencia que estoy teniendo, el enemigo se ha levantado tanto contra mí. Simplemente pregúntele al rey David. Mientras él era pastor de ovejas, sus enemigos eran los leones y los osos. En el momento en que entró en la promoción, en el ascenso, en el momento en que fue ungido, en el momento en que fue colocado como rey de Israel, la guerra espiritual entró en otra dimensión.
dimensión. La guerra espiritual entró en otra atmósfera. La guerra espiritual entró en otro nivel. Cuando tú eres promovido, cuando tú eres ascendido, cuando tú eres llevado por el Señor a nuevas dimensiones, cuando eres introducido en una nueva atmósfera, cuando eres colocado como cabeza, cuando eres colocado al frente, cuando eres colocado como una persona visible, tienes que entender que Dios va a estar contigo, pero debes entender que la guerra, debes entender que los conflictos, debes entender que las situaciones espirituales se van a tornar más fuertes porque ahora estás en un nivel distinto, ahora estás en un nivel diferente. La unción provocó dos guerras, la unción provocó dos conflictos. Esos filisteos que nunca se ocuparon de David, ahora que es el rey, ahora que está ungido, ahora que ha sido colocado en lugar de Saúl, lo comienzan a atacar inmediatamente. Y la Biblia menciona dos guerras, una detrás de la otra. Segundo libro de Samuel, capítulo 5, versículos 19, 20 y 21. Y segunda de Samuel, capítulo número 5 y versículo número 22. Y los filisteos volvieron a venir contra David. Los filisteos representan a los demonios. Los filisteos representan los ataques de las tinieblas. Los filisteos representan los espíritus inmundos. Los filisteos representan todo aquello que va a tratar de impedir propósito se cumpla, para impedir tu avance, para impedir tu multiplicación, para impedir tu crecimiento. Estoy hablando por el Espíritu de Dios a muchas personas que están viendo este video en este momento, personas con ministerios, personas con llamados, personas que han sido ungidas, personas que en otras naciones de donde vienen y proceden servían a Dios, eran fieles al Señor y Dios los usaba, Dios les hablaba, Dios les mostraba cosas tremendas y ahora están en un tiempo de estancamiento, frialdad, en un tiempo de decaimiento, en un tiempo de opresión, en un tiempo de cerco espiritual. Oye la voz de Dios en este momento. El único que está empeñado, el único que está interesado, el único que ha determinado que tú no avances en la vida es el maligno. No te sorprendas por el nivel de ataque que estás sufriendo. No te sorprendas por el nivel de ataque que estás enfrentando. No te sorprendas por el nivel de ataque que ha venido contra ti. El enemigo sabe que en ti hay una unción mayor. El enemigo sabe que hay una autoridad mayor. El enemigo sabe que hay una promoción mayor. El enemigo sabe de alguna manera que Dios te está introduciendo en el tiempo de tu bendición. El ruido que se está escuchando en este momento es que está siendo introducido, es que el Señor te está promoviendo, es que el Señor te ha llevado a otra nación, a otra ciudad, a otro sitio y te está conectando con otro tipo de gente para que les prediques, para que les hables, para que sirvas a Dios, para que seas un instrumento de su gracia, para que seas una trompeta de Dios. Dios quiere derramar en ti un nivel de gloria, un nivel de poder, un nivel de presencia extraordinario, sobrenatural, que rompe todos los límites, que va más allá de lo establecido y más allá de lo que has visto hasta ahora. No te dejes vencer por el miedo, no te dejes vencer por el temor, no te dejes vencer por el maligno, porque hay un ruido de Dios que dice avanza, crece, sigue adelante. Hay un ruido de Dios que dice que la victoria está más cerca de lo que has creído en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Óyeme bien. La unción siempre va a despertar la envidia. La unción siempre va a despertar el ataque. La unción siempre va a despertar a los enemigos. La unción siempre va a despertar muchas adversidades y mucho ataque de parte de las tinieblas. Pero no te preocupes por tus enemigos. No te preocupes por aquellos que desean tu mal. No te preocupes por aquellos que quieren hacerte daño. Simplemente camina en obediencia. Simplemente camina en fe, simplemente camina creyéndole a Dios. Preocúpate por obedecer, preocúpate por servir a Dios, preocúpate por ejercitar el ministerio, ocúpate por el don que Dios ha puesto en ti, como le dijo Pablo a Timoteo. Aviva el fuego del don de Dios que está en ti. Por tus enemigos no te preocupes, Dios se encargará de tus enemigos. Dice la Biblia en 2 de Samuel, capítulo número 5, y versículo 22, y los filisteos volvieron a venir en una segunda oportunidad. Vinieron en búsqueda de revancha, vinieron en búsqueda de desquite. El diablo saldrá derrotado, pero volverá. El enemigo saldrá derrotado, pero regresará. El diablo saldrá
como lo decimos en Venezuela, con las tablas en la cabeza, pero volverá a intentar una y otra vez. Será insistente, será permanente, será asiduo. Satanás nunca va a dejar de atacar tu vida, atacar tu ministerio, atacar la visión, atacar tu casa, atacar tu familia. El enemigo siempre procurará buscar la oportunidad, buscar la abertura, la fisura. Siempre el enemigo procurará hacer algo que te saque del foco, que te saque del llamado, que te saque del ministerio. El diablo te pondrá un empleo en el que tendrás que trabajar de lunes a domingo sin tener días libres por espacio de 14, 15 horas para que llegues a tu casa totalmente extenuado, extenuada, desgastado, cansado, agotado, agotada. No tengas tiempo para orar, no tengas tiempo para leer la Biblia, no tengas tiempo para compartir con tu familia, no tengas tiempo para compartir con tus hijos, no tengas tiempo para congregarte, para estudiar la palabra de Dios. El diablo buscará la forma y la manera. Si tú no disiernes y no comprendes lo que está ocurriendo espiritualmente, lamentablemente caerás en sus trampas, lamentablemente te dejarás enredar por las mentiras del enemigo y es muy probable que termines, como dice la Biblia en Mateo capítulo 25, versículo 14 al 30, vas a terminar enterrando, sepultando el talento que Dios te ha dado. La crisis viene a probar la clase de guerrero que tú eres. Las crisis vienen a demostrar el material con el que estás hecho. Las crisis vienen realmente a poner en evidencia que tú eres un hombre y eres una mujer de Dios. Las crisis vienen a demostrar que se equivocó lamentablemente de objetivos, que somos hombres y mujeres fieles, hombres y mujeres perseverantes, hombres y mujeres que no retrocedemos, hombres y mujeres que no volvemos atrás, porque mayor es el que está con nosotros. Es interesante esta expresión, el valle de Refaín, se menciona dos veces. Segunda de Samuel 5:18, y vinieron los filisteos y se extendieron por el valle de Refaín. Segunda de Samuel 5:22, los filisteos volvieron a venir y se extendieron en el valle de Refaín. El valle de Refaín significa la tierra de los gigantes. El valle de Refaín significa la tierra de los hombres de gran estatura. El valle de Refaín significa la tierra de los hombres gigantes. Y yo te voy a decir una cosa y te voy a soltar esta palabra en el nombre de Jesús. Avanza, hijaloja maya, aleluya. Oh, gloria a tu nombre para siempre. Bendiciones y saludos a nuestra hermana Grace Khan. Saludos y bendiciones a nuestra hermana Carmen Hernández en el nombre de Jesús. Dios te va a llevar al valle de Refaín. Dios te va a llevar a la tierra de los gigantes. Dios te va a llevar a la tierra de los hombres de gran estatura. Dios te va a llevar a la tierra de los hombres de estatura alta. ¿Sabes por qué? Porque Dios te va a sacar de lo pequeño, Dios te va a sacar del estancamiento, Dios te va a sacar del sistema de reducción, el Señor te va a sacar del sistema de lo poco, el sistema de la migaja, el sistema de las algarrobas, el sistema donde caen las migajas con la cual se sacian los perrillos. Dios te va a sacar del Lodebar, el lugar de la esterilidad, el lugar donde los sueños mueren, del desierto. Dios te va a introducir en el valle de Refaín. La guerra no se hizo en cualquier sitio. La guerra se llevó a cabo en el valle de Refaín, en la tierra de los gigantes, porque en la tierra de los gigantes es donde se manifiesta Dios como el gigante de los gigantes. En la tierra de los gigantes es donde los pequeños se hacen grandes. En la tierra de los gigantes es donde los invisibles se hacen visibles. En la tierra de los gigantes es donde ocurren los milagros. En la tierra de los gigantes es donde ocurren cosas tremendas y poderosas. En el valle de Ela había un gigante, y ese día ese gigante llamado Goliat fue vencido por el gigante de los gigantes, el Señor de los ejércitos, y por un gigante que se atrevió a creerle a Dios. Cuando tú le crees a Dios, cuando tú caminas en obediencia, cuando tú haces la voluntad del Padre, cuando tú fluyes en el nombre de Jesús, en la unción y en el poder del Espíritu Santo, no eres tú
No es un simple mortal, no es una simple hermana, no es un simple hermano el que está accionando. Es el poder sobrenatural de Dios. Dios te va a dar fuerza, Dios te va a dar habilidades, Dios te va a dar dones, Dios te va a dar destrezas, Dios te va a dar potencial, Dios va a colocar en ti una habilitación divina, Dios te va a entregar herramientas, Dios te va a entregar sabiduría, Dios te va a entregar principios de guerra, Dios te va a enseñar en medio de la crisis nuevas formas de hacer dinero, Dios te va a entregar en medio de la crisis nuevas formas de hacer riquezas. Dios te va a entregar una capacidad para vencer el miedo, para salir de la oscuridad, para salir del oscurantismo, para salir de lo pequeño. Dios te va a entregar, amado, amada, oye la voz del Espíritu Santo de Dios. Dios te va a entregar todos los recursos necesarios para prosperar, para progresar, para avanzar, para crecer, para ser un hombre y una mujer bendecida. El Valle de los Gigantes no es un valle cualquiera, no es un valle para todo el mundo, no es un valle para los cobardes. El Valle de los Gigantes, el Valle de Refaín, no es un lugar donde los conformes, los estancados, donde los que andan en la vida desenfocados, perdidos en el espacio. No es un lugar para gente común, no es un lugar para gente ordinaria, para gente corriente. El Valle de Refaín es el valle para los hombres y las mujeres de gran fe. Es el valle donde los gigantes se levantan. Es el valle donde los pequeños se vuelven gigantes, donde el débil se vuelve fuerte, donde un solo hombre hace huir a 1000 y donde 2 hacen huir a 10,000. Bendito sea el nombre del Señor para siempre. Y yo recibo en este momento, por el poder del Espíritu, que Dios está llevando a la iglesia al Valle de los Gigantes. Dios está llevando a la iglesia al Valle de Refaín. Dios está introduciendo a la iglesia en este tiempo al Valle de los hombres de gran estatura. En esta crisis y en esta pandemia, 2 clases de personas se van a manifestar: aquellos que lamentablemente huyen del Valle de los Gigantes, y aquellos que dicen: si Dios va conmigo, si el Señor va conmigo, si el Espíritu Santo va conmigo, entonces yo voy al Valle de los Gigantes. Jesús, en Mateo capítulo número 4, versículo número 1, dice que fue llevado por el Espíritu al desierto. No importa si vas al desierto, lo importante es que Dios vaya contigo, porque si Dios va contigo en el Valle de los Gigantes, se va a confirmar, en el Valle de los Gigantes se va a consolidar la victoria de lo que Dios quiere hacer en ti. Dice la palabra del Señor: y consultando David a Jehová, él le respondió: no subas, sino rodéalos, y vendrás a ellos enfrente de las balsameras. Y cuando oigas ruido como de marcha por las copas de las balsameras, entonces te moverás, porque Jehová saldrá delante de ti a herir el campamento de los filisteos. Qué interesante es este detalle profético. Las balsameras era un lugar donde habían árboles de bálsamo. Las balsameras eran los árboles, era el bosque, era el lugar de donde se extraía el bálsamo de Galaad. Y el bálsamo de Galaad, el bálsamo que salía de las balsameras, tenía 2 finalidades. Ese bálsamo que brotaba de esos árboles, ese bálsamo que brotaba de la corteza de esos árboles, ese bálsamo servía para ungir y servía para sanar. Tremendo, aleluya. Bendito sea Dios. Estoy emocionado, entusiasmado con esta palabra en el nombre de Jesús. La guerra, aparte de ser en el Valle, la guerra se iba a llevar a cabo en medio de las balsameras, en medio del lugar de la unción, en medio del lugar del aceite, en medio del lugar de la presencia, en medio del lugar donde Dios está, donde Dios se encuentra, donde Dios se... Allí estaba la unción, allí estaba la presencia, allí estaba una unción para liberar, allí estaba una unción para sanar, allí había una unción para milagros, allí había una unción de presencia, allí había una unción libertadora, una unción de victoria. Tú vas a caminar a partir del día de hoy en medio de las balsameras. Vas a caminar en medio de la unción de Dios. Si el diablo te ha dicho que vas a morir prematuramente, si el diablo te ha dicho que vas a morir de cáncer, si el diablo te ha dicho que vas a morir en miseria, que vas a morir en pobreza, que nunca tendrás un techo propio, que jamás levantarás una empresa, que en medio de la crisis, en medio de la necesidad, ya no tienes más nada que buscar, estoy como profeta para decirte lo siguiente: Dios va contigo y te va a llevar a las balsameras, donde fluye el bálsamo de Galaad, donde fluye el bálsamo de la unción,
donde fluye el bálsamo de la bálsamo de los milagros. En este momento hay bálsamo de Galaad fluyendo a través de esta transmisión. En este momento hay bálsamo de Galaad fluyendo a las naciones de la tierra. El Señor me está mostrando gente que está siendo sanada, gente que está siendo liberada, tumores que están desapareciendo, quistes del diablo que están desapareciendo, que están siendo desarraigados, quemados, consumidos por el fuego del Espíritu Santo de Dios. Del Espíritu Santo me dice: levántate en salud, levántate libre, levántate en poder. No le creas más al maligno, no le creas más al diablo, no le creas más a las tinieblas, porque tú estás en este momento en medio de las balsameras, en medio del bálsamo de Galaad, en medio del fluir, en medio del poder, en medio de la presencia del Señor. Y dice la Biblia, ya para terminar, Dios le dijo a David: cuando oigas ruido como de marcha, segunda de Samuel 5:24, por las copas de las balsameras, entonces te moverás, porque Jehová saldrá delante de ti a herir el campamento de los filisteos. Hay una versión que me llamó poderosamente la atención en segunda de Samuel 5:24, que es la traducción del lenguaje actual. La traducción del lenguaje actual dice algo que me parece tremendo, dice algo que me parece extraordinario, dice algo que me parece sumamente poderoso, y se lo quiero compartir en el nombre de Jesús de Nazaret. En la traducción del lenguaje actual, segunda de Samuel, capítulo número 5, versículo número 24, dice de la siguiente manera: oirás mis pasos en la punta de los árboles. Esa será la señal para que te lances al ataque. Allí me verás ir delante de ti y de los filisteos. Lo repito una vez más. Segunda de Samuel 5:24, traducción del lenguaje actual: oirás mis pasos en la punta de los árboles. La Reina Valera 60 dice, segunda de Samuel 5:24, y cuando oigas ruido como de marcha por las copas de las balsameras, entonces te moverás. La traducción del lenguaje: oirás mis pasos en la punta de los árboles. Dicho en otras palabras, Dios le dijo a David: David, cuando vayas a enfrentar a los filisteos por segunda vez, no temas cuando escuches mis pasos, porque yo voy a estar presente. Yo me voy a hacer presente. Yo voy a estar allí. Yo voy a estar presente. Yo soy quien voy a pelear. Yo soy quien voy a guerrear. Esta guerra yo mismo la voy a protagonizar. Este caso yo lo tomo en mis manos. Este ataque contra ti, que eres mi ungido y un hombre que obedece, que camina en obediencia, que camina en sujeción, que camina en alineamiento divino a mi voluntad, soy yo ahora quien te va a defender, David. Así que aquí tenemos un cuadro tremendo, extraordinario. David le pregunta al Señor: ¿quieres que vaya a pelear contra los filisteos? Y Dios le dice: sí, tú irás a pelear, pero quien se va a encargar de esta batalla soy yo. Note por favor lo que el Señor le dice a David. David volvió a consultar a Dios, segunda de Samuel 5:23, y Dios le respondió: no los ataques de frente, rodéalos y atácalos por detrás, por la retaguardia. Cuando llegues a donde están los árboles del bálsamo, oirás mis pasos en la punta de los árboles. Hoy el Señor te dice: tú no estás solo. Hoy el Señor te dice: tú no estás sola. Hoy el Señor te dice: esta es mi guerra. Hoy el Señor te dice: esta es mi batalla. Si tú sientes que has sido derrotado o derrotada, si sientes que ya no tienes fuerzas, si sientes que el mundo se te ha venido encima, si sientes que los cielos están cerrados, si sientes que tus enemigos están prevaleciendo contra ti, te tengo una palabra de parte del Señor: tú no estás dejando pelear a Dios, tú no estás oyendo el ruido de Dios, tú no estás escuchando los pasos de Dios, tú no estás entendiendo el accionar y el mover del Espíritu Santo de Dios.
No estás comprendiendo lo que Dios está haciendo con tu vida en este momento. Saludos a nuestra hermana Gisela Trimarchi, a Viviana Trimarchi. Les bendecimos en el nombre de Jesús de Nazaret. Tú tienes que entender una cosa, ya en el cierre de esta palabra, en el cierre de este sermón, en el cierre de esta enseñanza, que solo te puedes mover, que solo puedes accionar, que solo puedes ejecutar algo cuando es Dios quien te ordena, cuando es Dios quien te manda, cuando es Dios quien te habla, cuando es el Señor quien te da la dirección. La iglesia no ha logrado caminar, fluir y hacer las cosas, no ha logrado entender cuándo debe moverse y cuándo debe estacionarse. La iglesia se mueve cuando Dios nos ordena quedarnos tranquilos. Dios nos dice, quédate tranquilo, quédate reposado, quédate en tu casa, quédate en oración, y nos movemos, fluimos, actuamos y no vemos respuesta. Y cuando Dios nos ordena actuar, entonces nos quedamos estancados. Cuando debemos orar, actuamos, y cuando debemos actuar nos ponemos a orar. Cuando debemos movernos nos quedamos estancados, y cuando debemos quedarnos tranquilos entonces actuamos. No tenemos oídos espirituales, no tenemos discernimiento, nos hemos convertido en gente natural, nos hemos convertido en gente muy razonable, hemos dejado a un lado la fe. Es verdad, vamos a la iglesia, creemos en Cristo, leemos la Biblia, no nos portamos mal, no le hacemos mal a nadie, entre comillas vivimos una vida cristiana respetuosa, una vida cristiana pues honorable, una vida cristiana de buen testimonio. Pero en cuanto a lo milagroso, a lo sobrenatural, en cuanto a lo extraordinario de Dios, en cuanto a vivir una vida de conexión divina con el cielo, vivir una vida sobrenatural para la que hemos sido creados y diseñados, lamentablemente es muy poco lo que tenemos que decir y es muy poco lo que tenemos que contarle a la gente. La Biblia enseña, y Dios le dijo a David, yo voy a hacer ruido, yo voy a caminar entre las copas de los árboles. ¿Cómo desearía haber estado allí? ¿Cómo desearía poder ver lo que allí estaba ocurriendo? Mientras los filisteos venían contra David y David iba contra los filisteos, Dios caminaba en las copas de los árboles, los ángeles caminaban en las copas de los árboles, ejércitos celestiales incontables cabalgaban encima de las copas de los árboles. Había un ruido ensordecedor, había un ruido atemorizante, había un ruido fuerte que los filisteos lo escucharon, y por eso ese día los filisteos cayeron derrotados delante de David. Hay un ruido en el día de hoy, hay un ruido que está viniendo a tu vida, hay un ruido del Espíritu que está viniendo a ti, hay un ruido del cielo que está viniendo a tu corazón y te dice, es hora de avanzar, es hora de creer, es hora de confiar, es hora de conquistar, es hora de soñar, es hora de actuar, es hora de obedecer, es hora de hacer las cosas al modo de Dios. Hay un ruido de Dios en las naciones, y el ruido dice, no morirás, sino que vivirás y verás la gloria del Señor. Hay un ruido en las naciones que dice, joven fui, he envejecido y no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Hay un ruido en esta mañana que te dice, envió su palabra y los sanó y los libró de su ruina. Hay un ruido que se oye muy fuerte que dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Hay un ruido muy fuerte que dice, la gloria postrera será mayor que la primera, y donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia de Dios. ¿Qué ruido estás escuchando? Dios le dijo a David, cuando oigas el ruido en las balsameras, avanza, porque la victoria está segura y está confirmada. Hoy estás escuchando el ruido de Dios, si hoy estás oyendo la voz de Dios, si hoy estás escuchando la voz del Espíritu, ¿qué esperas? Avanza contra tus enemigos, recupera el terreno que está perdido, deja de llorar, quítate el luto de encima, seca de tus ojos las lágrimas del dolor, la tristeza, el abatimiento, la depresión. No vivas como si el mundo se hubiese terminado. No andes en la vida cabizbajo. No andes en la vida como una mujer enlutada, afrentada, avergonzada. No sigas en la vida dando lástima, dando pena,
dolor en el nombre de Jesús. Tú eres un hijo digno, tú eres una hija digna. Mayor es el que está contigo. Créele a Dios. Hay un ruido y ese ruido dice, es tiempo de avanzar. Es tiempo de victoria, es tiempo de triunfo, es tiempo de danza, es tiempo de alabanza, es tiempo de adoración, porque a tus manos van a llegar los recursos, a tus manos van a llegar las finanzas, a tus manos van a llegar las divisas en moneda extranjera, a tus manos va a llegar un milagro financiero, tus puertas serán tocadas porque vas a recibir en este cuatrimestre que queda del año noticias que alegrarán tu corazón, que te harán gritar de alegría, de gozo, que te harán levantar las manos, alabar a Dios, y llorarás, pero no de tristeza, sino de contentamiento por el triunfo, por la bendición y la victoria recibida en el nombre de Jesús. Hay ruido en las balsameras. ¿Qué oyendo tú? ¿Qué ruido estás escuchando? Puede ser que estés confundiendo el ruido de las tinieblas con el ruido de Dios. Y te voy a decir algo. Cuando Dios es quien hace ruido, cuando el cielo es quien hace ruido, cuando la palabra profética es la que hace ruido, el ruido de Dios es totalmente diferente al ruido del mundo, al ruido de las tinieblas y al ruido de Satanás. El ruido de Dios trae paz, el ruido de Dios trae tranquilidad, el ruido de Dios trae fe. El ruido de Dios trae alegría, el ruido de Dios te levanta, el ruido de Dios te inspira, el ruido de Dios te energiza, el ruido de Dios te bendice, el ruido de Dios te fortalece, te cerca. Pero cuando el ruido viene de Satanás, te llenas de miedo, te llenas de temor, te estancas, te aíslas, te escondes, te atrincheras. En eso se diferencia el ruido. Hay ruido en las balsameras. Oye el ruido de Dios en el nombre de Jesús. Padre, en esta hora, por el poder de tu palabra y en tu nombre, gracias por este precioso tiempo. Gracias por esta maravillosa mañana. Gracias porque hemos sido impartidos de una manera tan especial y tan maravillosa. Estamos oyendo el ruido de la palabra. Estamos oyendo el ruido profético. Estamos oyendo el ruido del Espíritu. Estamos oyendo el ruido que procede de ti. Estamos oyendo el ruido, Padre, Señor, que proviene de lo alto en el nombre de Jesucristo. Ruido que nos habla de victoria, ruido que nos habla de conquista, un ruido que nos habla de poder, de autoridad, un ruido que nos habla, Padre, de que la gloria postrera será mayor que la primera. Yo declaro que en esta mañana, Padre, esta palabra, Señor, empodera la vida de tus hijos. Esta palabra levanta a tu iglesia en autoridad. Esta palabra, Señor, fluye con fe. Esta palabra rompe cadenas. Esta palabra rompe ataduras. Toda mentira del diablo hoy se deshace, Padre, cae por tierra, queda sin poder, queda inoperante en el nombre de Jesús de Nazaret. Señor, estos serán los mejores meses de nuestra vida en el nombre de Jesús, porque nosotros no oímos el ruido del mundo, el ruido de las redes sociales, escuchamos el ruido que viene de Dios, y ese ruido dice: estamos viviendo nuestro mejor tiempo y el mejor vino se va a servir al final. Saludos, bendiciones para todas las personas que nos han sintonizado y se han conectado con nosotros. Saludos para nuestra hermana Teresa Sosa. Bendigo la vida de mi amada esposa que hoy está de cumpleaños. Celebro la vida de la pastora Matías. Doy gracias a Dios por su vida. La bendigo y la cubro con el poder de la sangre de Cristo. Declaro que el Señor aumenta sus fuerzas como las de un búfalo. La unge con el aceite fresco del Espíritu Santo y el Señor la renueva en el nombre de Jesús. Si deseas compartir este mensaje o deseas verlo totalmente y completo, suscríbete a nuestro canal de YouTube. Al final está la dirección URL, o simplemente por el Facebook lo vas a poder ver. Envíalo, reenvíalo y compártelo con otras personas en el nombre del Señor Jesucristo. Mañana lunes a las 10 de la mañana estamos en nuestra escuela de discipulado de reino. Te esperamos para que te conectes a través de Facebook Live y continúes tus estudios y tu preparación teológica, académica, espiritual y ministerial en nuestra escuela de discipulado totalmente gratis. Ha sido un honor y una bendición haber estado compartiendo contigo este tiempo de enseñanza y de formación. Que la gracia, la unción, el bálsamo de Galaad, el bálsamo de las balsameras de Dios te inunde, te llene, te cubra
a ti, a tu casa y a tu familia, para que ninguna pandemia, ningún espíritu del diablo y ningún virus satánico te pueda tocar en el nombre de Jesús. Shalom es paz. Nos volveremos a encontrar el día de mañana. Bendiciones del cielo. Amén y amén.